Y como siempre, empezar con el pie derecho nuestra clase del día de hoy. Tenemos algunas ausencias en nuestra clase, pero sabemos que van a poder estar viendo la clase del día de hoy. Muchas gracias por habernos avisado y sabemos que esta clase va a ser de bendición para cada uno de nosotros. Vamos a retomar donde nos quedamos la clase pasada. Estábamos estudiando lo que era la regla tercera, como lo bien habíamos estudiado, de poder utilizar tanto el antetexto, el texto normal, corriente, y el posttexto, confirmando el contexto y saber qué afecta nuestra lectura, lo que hay antes y lo que hay después de la palabra de Dios que estamos estudiando en particular, para poder retomar y abarcar los aspectos que se dicen, para poder nosotros tener un estudio más robusto y saber por qué se escribieron, el verdadero significado del por qué, y tener siempre un panorama más abierto y tener el corazón siempre dispuesto para ver. Pero antes de poder retomar, me gustaría poder orar, me gustaría poder entregar este tiempo en manos de nuestro Dios, sabiendo que Él es el único que nos da la clase y yo siempre quiero desaparecer delante de ustedes, ¿sabes? Entonces vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor Jesús, Padre bendito, te damos gracias en esta preciosa mañana que nos permite, Señor, estar nuevamente conectados, Señor, como grupo de hermenéutica, Señor, del cuarto semestre. Gracias te damos porque el día de hoy, Señor, sabemos que tú estás en cada uno de los lugares donde estamos, Señor, no importando qué tan lejos, qué tan cerca estemos, Señor. El deseo de aprender más de ti y de poder establecer reglas y pues un estudio profundo de tu escritura, Señor, nos permite no tener límites, Señor, y el día de hoy aprovechamos que tú nos permites tener una conexión a Internet para poder estar el día de hoy en esta clase. Te pedimos que tú seas dando la clase, que tú seas cada diapositiva dándonos hasta el más mínimo detalle de lo que necesitamos saber, Señor. Abre nuestro entendimiento, permite que nuestra vida esté lista y preparada para este tiempo y te entregamos todo nuestro corazón para que tú hagas, acabando la clase, Señor, lo conducente para que nuestras vidas comiencen a ejercitar el estudio de tu palabra. Te damos gracias por este tiempo, bendice a mis hermanas, bendice sus vidas, bendice todo lo que ellas hacen, Señor, y permite que los que no estén, Señor, también sean bendecidos en este día y que cuando escuchen esta clase sea para poder tener todo bajo control en esta clase y sepamos que tú nos seguirás orientando hasta poder terminar este semestre. Te damos gracias, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bueno, vamos nada más brevemente a repasar desde el tema del texto, que como lo veíamos la clase pasada, es un tejido de palabras, significados, relaciones que intentan comunicar una información o un estado de ánimo. Veíamos que la comunicación escrita, ya sea por libros u otro tipo de documentos, comienza siempre por las palabras. Veíamos que estas palabras siempre van a estar unidas en frases o proposiciones en las cuales describen una situación, mientras que las proposiciones representan un juicio y una secuencia de preposiciones representan un texto. Hasta aquí nos habíamos quedado y habíamos visto que el texto, al ser la unidad superior de la comunicación, puede variar al poder centrarse en un solo versículo bíblico, en un capítulo o en un libro completo, y va a corresponder a una comprensión que va a tener como fin el comunicar en un contexto dado, de acuerdo a todo lo que se vivió antes y después. Veíamos que había dos maneras de entender qué es un texto y cómo diferenciarlo del resto del libro. Veíamos que era desde el punto de vista, desde su contenido o desde su propósito, o como el texto que tiene una función comunicativa solamente. Entonces, hasta aquí nos habíamos quedado y les había dado yo el cuestionario 8, donde nos habíamos quedado, y ahora vamos a continuar con el siguiente tema que tiene como título el texto y la comunicación. Estas dos palabras siempre van a ir juntas. ¿Por qué? Porque la comunicación va a ser el modo o la forma, la vía de poderse llevar a otros lugares, a otras personas y sobre todo va a ser un conducto para que el texto tenga su propósito en la vida de cada persona que lo reciba. Entonces, para que pueda existir una verdadera comunicación, tanto el emisor como el receptor
deben de conocer un mismo código o un mismo lenguaje. El ser humano tiene la capacidad de recibir, de desarrollar y de transmitir conocimientos o cultura. Somos una creación perfeccionada por él. Por eso es que nosotros tenemos esta capacidad que ningún otro ser viviente tiene. Tenemos la capacidad de recibir, de desarrollar y de transmitir conocimientos o la cultura que estamos viviendo. Por eso es que gracias a Dios, la palabra de Dios, que es la Biblia, es el libro más vendido. ¿Por qué? Porque desarrolla la comunicación, porque tiene que extenderse para que toda aquella persona que tenga una Biblia en sus manos pueda leerla, pueda transmitírsele esos conocimientos y la cultura, que en este caso engloba al pueblo de Israel, para saber cómo vivían, el por qué vivían esas cosas y por qué Dios les enseñaba día con día. Entonces, la palabra comunicación tiene una etimología latina que indica tener algo en común, por eso es comunicación, y de compartir, ya sea en un sentimiento o en una idea. La Biblia va a ser el intento exitoso de Dios de comunicarse con el hombre y dirigirse a él específicamente. Porque no dice, yo le escribo a los animales para que los animales puedan obedecer y responder al llamado. No, es el intento exitoso de Dios para comunicarse con el hombre y dirigirse hacia él. El ejemplo más perfecto de recibir una comunicación entre el hombre y Dios es Jesús, porque Jesús era la palabra viva en ese momento porque la sabía y la vivía cuando estuvo en la tierra. No hubo un hombre como él. Por eso es que el día de hoy buscamos la estatura del varón perfecto que fue y es él en la tierra y sabemos que lo que necesitamos hacer es siempre perfeccionarnos, porque a lo mejor no vamos a ser como él, a lo mejor en esta tierra no vamos a ser como Él, pero nuestra misión no es frustrarnos porque no vamos a ser como Él, sino irnos perfeccionando para que día a día seamos como Él. Entonces, les recomiendo mucho el escuchar el canto de Gloria en Gloria porque es lo que dice este canto. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú la ves, saturarme de tu Espíritu Santo y reflejar al mundo tu amor. Es un canto maravilloso en el cual podemos ver que el texto y la comunicación están bien coordinados en este canto. No es una recomendación para que escuchen Marcos Witt, pero sí es una recomendación para que ustedes cada vez que escuchen, lean y puedan observar y puedan tener la oportunidad de disfrutar algo que se habla en el ambiente cristiano, puedan tener ese discernimiento para poder tomar lo bueno y desechar lo malo, porque desafortunadamente hay cosas que en el ambiente cristiano no están bien cimentadas y por eso es que en la hermenéutica vamos a tratar de diferenciar y ubicar estas situaciones para evitarlas y si podemos nosotros contribuir, ayudar a que cambien esas circunstancias. Entonces, esto es la introducción del texto y la comunicación. Por lo tanto, vamos a continuar. A lo largo de la Biblia vemos a Dios siempre tratando de comunicarse con el hombre. En la comunicación, aquel que habla, por el simple hecho de dirigirse a otra persona, ya está manifestando la voluntad de ser escuchado y comprendido para recibir una respuesta del receptor. Para esto nos vamos a ir a Génesis 22:11 y Éxodo 3:4. Le voy a pedir por favor a nuestra hermana Esthercita que vayamos a Génesis 22:11 y nuestra hermana Georgina Éxodo 3:4 para poder continuar con la lectura y que podamos leer juntos lo que dice la palabra. ¿Vale? Cuando lo tengan pueden abrir su micrófono. Hermana Esthercita o hermana Georgina. Maestro, ya lo tengo. Adelante, hermana Eh, Georgina, por favor.
Dice, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Él respondió, heme aquí. Amén. Muchas gracias, hermana. Y pues vemos que este es un intento exitoso de comunicarse con Moisés. ¿Por qué? Porque le dice, Moisés, Moisés, y él responde, heme aquí. En este caso, el receptor tiene que tomar una respuesta. Por eso es que cuando nosotros hacemos algo en nuestra iglesia, siempre va a ser llegar, presentarle nuestra vida delante de Él, escuchar lo que Dios va a dar a nuestra vida y la respuesta de nosotros es la acción que vamos a tomar ante el mensaje que se nos presenta en el domingo o en el día que haya reunión en nuestra iglesia. Debemos de saber que siempre el circuito de comunicación va a ser Dios habla y nosotros tener que responder. Así que vamos nada más a terminar con Génesis 22:11. Hermana Tercita, ¿ya lo tendrá? Hermana Tercita, ¿está por ahí? Si gusta, lo leo. Sí, adelante, hermana Mari Carmen, para poder Entonces continuar. el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí. Muchas gracias, hermana Mari Carmen. Hermana Perdón, Tercita, no se perdón, preocupe, no se preocupe, no se preocupe. Ahorita perdón. que haya otro texto, ya Sí, la sí, ponemos para sí. leer, Muchas ¿vale? gracias, perdón, No, perdón. al contrario, no se preocupe. Va, entonces, lo que estábamos viendo es que tanto en Génesis como en Éxodo, la respuesta tiene que ser clara y efectiva. Otro ejemplo que podríamos poner es la vida de Samuel, que él tardó 3 veces en escuchar la voz de Dios, pero porque él no la conocía. En este caso, lo que vemos es que de forma particular y conforme pasaba el tiempo, la voz de Dios era más difícil de escuchar. ¿Por qué? Porque el pecado se siguió desarrollando en la vida del hombre. El pecado seguía alejando a Dios y al hombre y por lo tanto era muchísimo más difícil de recibir la palabra. ¿Por qué? Porque no es lo mismo el tiempo de Abraham en Génesis, el tiempo de Moisés en Éxodo, cuando tuvieron una relación cercana al tiempo de Samuel. Recordemos que antes que Samuel estaba el sacerdote Elí y sus hijos Ofni y Finés. Y si vemos sus hijos de Elí, pues no eran unos hijos agradables. Por lo tanto, la voz de Dios ahí estaba opacada. Pero por gracia de Él, pudimos ver que después de que ellos mueren y que Elí ya es viejo, podemos ver que ahí es donde Dios le habla a Samuel y aún con voz audible recibían la palabra de Dios y en este caso cuando supo el sacerdote Elí que era Dios, le decía, ponte atento porque vas a escuchar nuevamente la voz de Dios y vas a tener que decirle, sí, habla que tu siervo oye. De la misma forma nosotros tenemos que hacer. No es porque al día de hoy ya no escuchemos la voz audible de Dios, pero sí tenemos la palabra de Dios escrita. A lo mejor ellos no la tenían, pero nosotros sí la tenemos y la garantía de que Dios nos va a hablar es cada vez que abramos nuestra Biblia física, si la tenemos cargando, y si no, nuestra Biblia virtual, que también podemos tenerla al alcance de un clic en el teléfono. Entonces, vemos que siempre Dios intenta llamar la atención del hombre y esto lo va a hacer para establecer este circuito de comunicación que tiene que ser exitoso en todo tiempo porque la respuesta es de parte nuestra. Toda palabra va a comunicar algo y la comunicación se cumple cuando hay un diálogo en la que las dos partes entienden y se relacionan al mismo. Por lo tanto, ahora vamos a preguntarnos, ya leímos el texto y la comunicación, ahora, ¿qué propiedades tiene este tejido que nosotros estamos leyendo? Cuando nosotros hablamos del texto, nos vamos a referir a una unidad temática, ya sea un párrafo o una división que tiene por lo menos 3 propiedades básicas.
La primera es la coherencia, la segunda, la cohesión, y la tercera, una clausura. Vamos a ir viendo una por una para poder conocer qué significa lo que es coherencia, cómo se aplica en la Biblia, qué significa cohesión y cómo se aplica, y la clausura y cómo la tenemos que aplicar directamente a nuestra vida. La primera, que es coherencia, tiene como un significado de manera general la relación lógica y adecuada de distintas partes que forman un todo, o sea, una sola unidad. Desde la perspectiva de la hermenéutica, la coherencia es la propiedad de cada uno de los textos que va a consistir en seleccionar y organizar la información que el autor, en este caso Dios, quiere transmitir hacia nosotros. Entonces, vamos a ver todas las propiedades del texto que consiste en lo que Dios seleccionó y organizó para poderlo llevar a nuestras vidas. Entonces, esto significa la coherencia. No sé si haya quedado claro o podemos explicarlo de una forma más clara. ¿Todo bien? Bueno. Vamos a continuar con la coherencia. Muchas gracias, hermana Estercita. Y ahora vámonos con lo que es la coherencia y la cohesión. Continuando con la coherencia, para que la información pueda ser transmitida de forma clara y precisa por el receptor, el texto coherente siempre va a tener las siguientes características. La primera, todos los enunciados deben de girar en torno a un tema en particular. Debe ser organizado y estructurado, donde las partes se relacionen entre sí. Debe tener una progresión temática. Esto es necesario, y aquí quiero hacer esta pequeña pausa, porque la progresión temática no solamente nos va a dejar en torno a un solo tema, porque si nosotros leemos el Evangelio, tanto Mateo, Marcos, Lucas o Juan, habla de muchos temas en particular, no solamente se centra en uno, pero la coherencia le va a dar la oportunidad de seguir desarrollando después de un tema ya cerrado y clausurado, poder abrir la pauta para que el siguiente tenga la misma forma, la misma explicación y el mismo sentido para que lo que nosotros estemos leyendo no solamente sean palabras aisladas o solamente sean textos que se abarcan de un lado y ya después se retoman del otro, sino tienen una continuidad, valga la redundancia, coherente. Si nosotros nos vamos al significado en el diccionario, vamos a poner definición de coherencia y nos vamos al significado. Coherencia tiene como significado conexión, relación o unión de unas cosas con otras. El segundo significado, actitud lógica y consecuente con los principios que se profesan. Y en lingüística es el estado de un sistema lingüístico o de un texto cuando sus componentes aparecen en conjuntos solidarios. Si nos damos cuenta, hasta el mismo diccionario nos ministra, ¿no? ¿Por qué? Porque todo tiene que ir unido, todo tiene que tener una progresión temática para que no solamente como cristianos agarremos textos al azar o solamente textos encerrados para poder demostrar que lo que nosotros estamos diciendo es correcto. Debe de confirmarse con lo que dice antes y con lo que dice después. Por eso es que este tema se conjunta con la regla tercera, porque el contexto importa demasiado para podernos referir a un texto en particular. Vamos a continuar con la cohesión. La cohesión es algo parecido a la coherencia, pero tiene su particularidad. La cohesión consiste en la relación gramatical y semántica entre los enunciados que forman ese texto. La relación gramatical tiene muchísimo que ver, además de tener una relación con un tema y con el otro, la relación gramatical
entre los enunciados tiene que tener una armonía. Si nosotros vemos en la música, vemos que hay diferentes notas que tienen que llevarse entre sí. Para aquellos que saben música, en este caso yo no me declaro conocedor, pero lo que he ido aprendiendo día con día es que algunas notas tienen que ir acompañadas y eso forma una especie, se llama acorde, una especie de armonía, se llaman acordes. Los acordes tienen que tener una armonía para que suenen bien tres notas en particular y tengan la oportunidad de seguirse acompañando. Para que se siga continuando, tiene que tener una escala. La escala de la música tiene que tener un orden y las notas tienen que ser compatibles unas con otras para poderse así tener un orden y una coherencia musical. Por lo tanto, de la misma forma, ya en el texto, tiene que tener una relación para que la armonía quede correctamente establecida en el texto. Para poder producir un texto de lectura más accesible, el autor siempre suele utilizar distintas maneras de evitar repeticiones innecesarias, manteniendo el mismo contenido. Muchas de las veces, cuando no quedaba algo claro en la palabra de Dios, y esto está en los evangelios, lo volvía a repetir nuestro Señor Jesús de una forma diferente, manteniendo lo que decimos una cohesión, sin ser repetitivo, sin ser innecesario, pero sí lo hacía recalcando en algo que en ese momento yo me imagino que él veía que no quedaba claro. Por lo tanto, creo que al día de hoy nosotros lo volvemos a hacer, ¿no? Para que nos quede claro, en este caso con la clase, yo siempre les pregunto, ¿está claro cómo lo decimos o le damos cohesión? Si le damos cohesiones, lo volvemos a reformular, le damos el entendimiento para que al día de hoy ya quede grabado en nuestro corazón y en nuestra mente y lo podamos procesar. Esta es la cohesión que la Biblia siempre va a tener. Y es algo que si nosotros viéramos que es creado por el ser humano, pues estaría lleno de errores. Y entonces vemos que la palabra es perfecta, por lo tanto, se la atribuimos 100% a Dios. Vámonos con la clausura. La clausura tiene las principales divisiones o unidades de un texto, en los cuales se tiene un cierre en las ideas o enseñanzas en el texto que contiene. Para que un texto exista, se debe de tener una idea o una enseñanza completa. Por lo tanto, lo que vemos en la Biblia, como les decía en el tip que les había pasado la clase pasada, es que cada vez que se cierra una enseñanza, de hecho viene un subtítulo en el cual empieza un nuevo tema. Ahí es donde diferenciamos y ya se terminó una idea clara, se relaciona con la otra dándole la coherencia, pero se tuvo una clausura de ese tema en particular. Por eso es que el día de hoy conocemos que para que un texto exista, se debe tener una idea o una enseñanza absolutamente completa. Entonces, ¿hasta aquí todo bien? ¿Vamos claros o regresamos un poquito con algo que no hayan entendido? ¿Todo bien? Bueno, vamos con la siguiente. Vamos ahora con los tipos de texto en la Biblia. Esto en lo particular es algo que a mí me costó mucho trabajo, no quiere decir que a mí me haya costado, que a ustedes les cueste mucho trabajo, pero que sí necesitamos nosotros aprender a diferenciar y sobre todo, el aprender a diferenciar nos va a ayudar a poder estudiar de una forma más efectiva y de una forma particular cada cosa que estamos leyendo. No es lo mismo leer Salmos que leer Apocalipsis, por lo tanto los tipos de texto tienen una función muy particular. El primer texto que vamos a ver o que vamos a encontrar en la Biblia es la prosa. La prosa es la forma básica de la comunicación bíblica. Va a significar directo o recto. Prácticamente sin pelos en la lengua, directamente a lo que se va a estar hablando. Es el lenguaje directo que no se somete a una ley de escritura. La palabra de Dios está escrita en prosa explicativa
o expositiva. En este caso, la expositiva es cuando se expone un tema que no es de una vivencia propia. Y la explicativa son cosas que, por ejemplo, los profetas pudieron escribir. Por ejemplo, el profeta Daniel, el profeta Jeremías, el profeta Ezequiel. Esos profetas tuvieron una prosa explicativa, que no necesitaban tener una alegoría, no necesitaban tener algo que explicar con otro ejemplo, sino explicando cosa por cosa cómo se fue explicando cada texto. Y la expositiva puede ser el Evangelio de Lucas, que fue el hombre que no estuvo en aquel tiempo de Jesús, pero que recabó todos y cada uno de los detalles con la finalidad de exponerlo hacia los demás. Entonces, la mayor parte de la Biblia está escrita en prosa, pero también con otros recursos como lo es el siguiente tipo de texto. La poesía. La poesía es la segunda forma de composición bíblica, la cual ocupa 1/3 del Antiguo Testamento. Al escribirse en poesía, se escribía con un género que en aquel momento tenía mucho sentido ante la vida de la gente. ¿Por qué? Porque el hacer las cosas para Dios tomaba un sentido romántico en el cual ellos escribían la palabra de Dios y ellos con lo que estaba alrededor motivaba su corazón y motivaba su vida a poder explicar de una forma pues no solamente con palabras rimbombantes, sino con un sentido, con amor, con toda la explicación lógica, se le daba la poesía para que ellos, pues no solamente recitaban, ¿no? No solamente ellos decían, el Señor dice así, ¿no? Pero sí con un ambiente romántico, con un toque particular de cada escritor, se escribía con la poesía para que las demás personas que tuvieran alrededor se les diera esa forma de poesía y ellos no se les fuera tampoco pesado de escuchar la palabra y sobre todo tuvieran el privilegio de recibir lo que Dios les había dado en aquel momento. El tercer tipo de texto va a ser el narrativo. Es la tercera forma de escritura. Este tipo de texto sigue la mayoría de las reglas de la prosa. En este caso, es el arte de contar un suceso que tiene una serie de características especiales que forman un relato extraído de un texto. Entonces, el contar un suceso tiene que tener características particulares que establezcan el texto. Va mucho con la prosa, pero la narrativa va a tener una estructura, unas características especiales que tengan la oportunidad de contar un suceso o algo que se vivió en aquel momento. De forma directa o indirecta, explicativa o expositiva, va a ir muy acompañado de la prosa, pero el ser narrativo valga la redundancia, va a decir textos que se van haciendo de forma cronológica. Entonces, esta es el tipo de texto narrativo. Y nos vamos con los dos tipos de texto que vamos a ver más en esta clase. El texto de sabiduría. Contienen textos que tienen conocimientos, contienen experiencias y elementos básicos para el diario vivir, que van a aportar al ser humano, pues características, vivencias, consejos, todas las cosas que el ser humano va a necesitar en su diario vivir. Aquí en la Biblia hay 5 libros que contienen la sabiduría, al igual que todos los libros contienen sabiduría, pero 5 en particular que contienen una sabiduría en su mayor contenido. No solamente contiene poesía, no solamente contiene prosa, no solamente narran algo, sino son específicamente creados para tener sabiduría. Uno de ellos es uno conocidísimo. En este caso, la primera, el que tiene sabiduría reflexiva, es Eclesiastés. La sabiduría práctica, libro de Proverbios y el libro de Santiago. Sabiduría biográfica, Cantares y Job. Job habla de una forma muy particular de toda la sabiduría que tiene Dios. ¿Por qué? Porque va recabando datos importantes de la vida de Dios y pues los va plasmando en su diario vivir. Ahí también es un libro de sabiduría que contiene
prosa y contiene narrativa. Pero ahí tenemos nosotros que ir identificando para poder saber cómo lo hacen, ¿vale? Y el último tipo de texto en la Biblia es el apocalíptica. Es el lenguaje apropiado para poder expresar el contenido de la revelación en determinados contextos. Lo que vemos en la apocalíptica es, obviamente, solamente abarca el libro de Apocalipsis y algunos libros proféticos que anuncian el fin del tiempo. Por ejemplo, Daniel, por ejemplo, muchas veces también Ezequiel, Isaías, son libros que profesan pues algunas situaciones eh, de, de, de carácter de apocalíptico, ¿no? Entonces, en este caso, es un lenguaje pues muy difícil de entender, pero que con estas reglas que nosotros hemos estado aprendiendo, para poder entender cada palabra, podemos utilizar ya sea regla primera, regla segunda o regla tercera, saber por qué se escriben antes y después en una sola frase determinada o con una palabra coloquialmente usada en el pueblo de Israel, podemos ir desarrollando y perfeccionando este tipo de texto para su entendimiento. Porque sí va a ser complicado. Realmente lo que vemos a lo largo de esta clase, de esta materia, es que muchas veces la palabra de Dios tiene verdades ocultas que necesitan el estudio, el perseverar y el estudiar a profundidad la palabra de Dios. Por eso es que este último texto es de los más difíciles, pero el que más riqueza cultural y sobre todo riqueza espiritual contiene, y es de suma importancia aprender a estudiarlo. No quiere decir que ya David me enseñó y me dijo que es difícil, no lo voy a hacer. Todo lo contrario, tenemos que aprender a hacerlo. No nos frustremos en el intento, recordemos que son características especiales del intérprete, tener paciencia y perseverancia en el estudio. Entonces, este es el último tipo de texto de la Biblia y pues para poder complementar, contiene largos discursos y va a estar cargado de listas y cifras que necesitamos al día de hoy comparar con lo que actualmente tenemos. ¿Vale? Vámonos con qué es seleccionar y delimitar el texto, porque yo ya siento que se me acaba la clase, me quedan prácticamente 10 minutos. Tipos de texto en la Biblia. Perfecto, todavía nos falta un poquito. Pero bueno, nos vamos a ir directo, ¿vale? Seleccionar y delimitar el texto nos dice la regla tercera que nos debemos de hacer la siguiente pregunta. ¿Cómo selecciono o delimito un texto para enseñar o para estudiar? Esto va a ser de las cosas que nosotros tenemos que poner en práctica para poder desarrollar la regla tercera, la regla segunda, la regla primera, con unas características muy particulares. El seleccionar o delimitar un texto para enseñar o estudiar, primero se tiene que hacer buscando la dirección de Dios, a fin de que el mensaje o estudio sea direccionado por el Señor. Como lo hemos visto muchas veces, con estas diferencias de métodos, necesitamos siempre poner como número uno a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros lo hacemos de forma personal, no va a tener el mismo impacto y sobre todo el mismo desarrollo que cuando nosotros ponemos a Dios por encima de nuestro estudio. Siempre esté direccionado por el Señor por medio de su Espíritu Santo. La presencia de Dios siempre va a ser indispensable para siempre hablar lo que Dios quiere y no caer en el método intuitivo solamente, que no sea solamente una emoción. Es verdad que la exégesis de un texto se hace con la mente, pero se debe hacer con el Espíritu, guiado con el Espíritu Santo. Por eso es importante nunca dejar fuera a Dios cuando vamos a seleccionar o delimitar un texto. El segundo va a ser, se debe de tener como un hábito la lectura diaria de la Biblia para poder llevar un estudio sistemático de la palabra de Dios. Todo sistema va a llevar un orden. La Biblia no es una baraja o una bola mágica que nos va a dar la palabra al azar. Aquí yo me acuerdo mucho que cuando yo empezaba como ya a estudiar por mi propia cuenta la palabra de Dios, porque yo desde los 5 años conozco de Jesús,
Pero cuando ya se me interesó a mí el poder aprender de la palabra de Dios, yo escuché un consejo que yo no aconsejo, ¿no? Pero por si ustedes lo han escuchado, poder saber que esto pues puede caer en solamente un conformismo y solamente leer la palabra de Dios conforme Dios nos da entendimiento, ¿no? Lo que, el consejo que a mí me dieron era que en aquel momento que yo sintiera pues necesitaba una palabra de Dios, yo pudiera abrir la mitad de la Biblia y poder escuchar algo de parte de Dios. Obviamente, la mitad de la Biblia es Salmos, y Salmos tiene una riqueza, pues sin igual de situaciones que a lo mejor podemos estar pasando día a día, porque el rey David, pues padeció persecución, pero también padeció desánimo, también padeció depresión, también padeció ansiedad, también padeció dolor, también entró en pecado y se redimió. Son muchas cosas que a lo mejor no entendemos cuando nos dan el consejo al principio, ¿no? Pero el consejo siempre va a ser de forma sistemática llevar un orden para que no sea una baraja y, ay, hoy me salió Jeremías y hoy voy a leer Jeremías conforme a Dios me dé entendimiento. No, debemos saber que, primero que todo, por qué Dios le dio esa palabra a Jeremías, contener el antetexto, el postexto, saber por qué una palabra que al azar en la escritura se escribe, nosotros poderle dar ese entendimiento y sobre todo ese orden para que ese estudio sea sistemático, un sistema que no va a fallar, porque Dios nos da estas reglas y estas reglas han sido probadas por infinidad de personas, por infinidad incluso de sociedades bíblicas que llevan a un perfeccionamiento de esta materia. Han perfeccionado tanto la hermenéutica que cada vez que empiezan a estudiar un nuevo tema, agarran una riqueza cultural cada día, cada vez que lo están leyendo un texto, pues la palabra de Dios es viva y no siempre nos va a hablar de la misma manera. A lo mejor estamos viviendo cosas que a lo mejor en 1960 no se hablaban. Por ejemplo, el caso de la tecnología, de que la maldad al día de hoy la vemos en aumento, de que al día de hoy ya es posible que todo ojo pueda ver alguna situación en el mundo. Entonces, estamos preparándonos para el fin de los tiempos y cada día vemos que todo lo que se escribe en la Biblia puede ser más posible que nunca. Rumores de guerras, enfermedades, pestes, todas las cosas están siendo acomodadas para este tiempo. Por lo tanto, el estudio sistemático nos va a dar la oportunidad de que la gente que escuchemos, veamos en Reels, que escuchemos en una congregación, que escuchemos incluso en un transporte público, que se llamen cristianos y no tienen un orden de estudiar la palabra de Dios, ahí sabemos qué tomar y qué desechar de esas personas. Por lo tanto, al seleccionar y delimitar un texto, hacerlo siempre con un orden y un sistema de lectura. Entonces, les tengo un cuestionario. Un cuestionario, el cuestionario 9, que se los voy a pasar más adelante, pero sí me ocupa poder tomar el siguiente, ¿vale? Al seleccionar y delimitar un texto, vamos a ver que en nuestro devocional y en la lectura de la palabra, siempre habrá un texto que nos va a impactar, a enamorar, a enseñar y a redarguir. Esto es dándole el seguimiento al segundo tema en particular de seleccionar y delimitar un texto, ¿vale? Siempre lo que va a ser primero en nosotros para luego compartirlo nos va a impactar primero a nosotros. Por eso que siempre que compartamos algo ya nos debió de haber ministrado, ya debió de comenzar a dar un fruto en nuestra vida. Si a lo mejor hablamos de honra a los padres, yo ya tengo que haber aprendido a honrar a mis padres. No puedo nada más compartirlo y ya, el Señor nada más me usaste y ya. La palabra siempre va a impactar al primer receptor, después va a impactar a los demás. Todo texto que leamos siempre nos va a generar un encuentro y una confrontación con Dios a través de su palabra. Primero vamos a salir ministrados nosotros. Y nos vamos al tercer punto, en el cual, como vamos a seleccionar y delimitar un texto, vamos a ver que el texto va a ser relevante a las necesidades del oyente.
siempre siendo puntual a la situación en la cual el receptor se encuentra. Esto se va a poner siempre en orden con el primer punto. Si ponemos a Dios como aquel que va a dirigir nuestro estudio y para poder seleccionar o delimitar un texto, si nosotros le damos el control a Dios por medio del Espíritu Santo, obviamente el tercer punto va a ser siempre relevante con las necesidades de aquel que necesita escuchar este texto. De la misma forma, tiene que construir, tiene que desarrollar y tiene que usarse para la educación, para exhortar y para predicar el Evangelio, generando una comunión con Dios. No vamos a decir que las situaciones del pecado nos va a llevar a la muerte, porque pues obviamente sí nos va a llevar a la muerte, es una verdad absoluta, pero no construye, no desarrolla las cosas en nuestra vida. Si nosotros le decimos que si no obedece la gente se va a ir al infierno, pues no va a llevar a querer buscar a Dios, sino al contrario, los va a espantar y va a decir, ah, pues ya me voy a ir al infierno, pues me mato de una vez, ¿no? Es algo que es muy complicado de entenderlo, ¿no? Y a veces los cristianos lo toman muy a la ligera y solamente dicen, no, pues mientras más confrontados se sienten ellos por las situaciones del mundo, más quieren defender de forma agresiva el evangelio, cosa que no debemos de hacer nosotros, porque al contrario, espantamos, lastimamos, matamos todas las esperanzas de que el evangelio llegue y se siembre en una buena tierra. Últimamente lo hemos estudiando con nuestro pastor aquí en Restauración Centro, eh, la parábola del sembrador. La parábola del sembrador es una palabra sin igual que si el terreno no está preparado, las semillas, que son las palabras que Dios nos va a dar consistentemente, no van a dar el fruto esperado. Y esto no va a construir, no va a desarrollar, no se va a usar ni para la educación, ni nos va a exhortar, ni vamos a poder predicar el Evangelio, ni vamos a tener una comunión con Dios. Para poder seleccionar y delimitar un texto, siempre debe de tener esa parte en nuestra vida y en lo que nosotros vamos a estudiar. Pero ya me dijo, profesor David, todas estas cosas que yo aprendí. Ahora, ¿cómo lo selecciono? ¿Cómo sé qué principio y qué fin va a tener? Vamos a verlo más adelante. ¿Cómo delimito un texto? Ahora sí nos vamos con esto. Cuando nosotros leemos la Biblia, es muy importante entender que no vamos a leer cualquier libro, sino la palabra de Dios. Si queremos comprenderlo, la técnica a utilizar es leerlo despacio y releerlo varias veces. Ahí el Espíritu Santo nos va a ayudar a decir, hasta aquí tienes que leer y aquí comienzas tu estudio. ¿Por qué? Porque si ya ocupamos el tercer puesto, que va a ser de acuerdo a nuestras necesidades, el texto va a tener un principio y un fin delimitado por el Espíritu Santo. No va a ser por nosotros, ahí está la clave, porque el Espíritu Santo nos va a decir hasta dónde y cómo vamos a poderlo desarrollar. Va a ser bien difícil porque pues ahí va a entrar nuestra mente humana, va a decir, ¿cómo, no? Y yo me estoy preparando, ¿cómo no voy a saber cuál es el principio, cuál es el final? Ahí va a estar la clave. ¿Qué tanta comunión con Dios vamos a tener para poder escuchar cuando Él nos dice, empieza por aquí y termina por acá? El siguiente paso, después de recibirlo de parte de Dios, con las herramientas disponibles, con el diccionario, la Biblia de estudio, el comentario bíblico, el siguiente paso va a ser estructurarlo en secciones, en párrafos, en frases o palabras importantes. Si nos damos cuenta, el siguiente paso para delimitar el texto, aquí nos está dando la clave con las 3 reglas que hemos visto al día de hoy de la hermenéutica. Las secciones, que es todo un contexto, párrafos y frases, que es la segunda regla, y palabras importantes, que es la regla primera, o el sentido usual y ordinario de las palabras. Es decir, como deshebramos un pollito para hacer tinga, desmenuzar el texto lo más que se pueda. Con estos pasos, y el primer importante,
vamos a lograr enfocarnos en diversas partes o unidades que nos van a ayudar a saber de qué forma separarlo para darle coherencia, cohesión y clausura. Una vez hecho, comenzaremos a explicar la delimitación, pero esto lo vamos a ver la siguiente clase y quiero que se queden bien con esto para que su estudio comience a rendir frutos a partir de esta semana. No confíen en ustedes mismos, en ustedes mismas, en este caso ustedes que están en la clase, pero también a los que están en YouTube. No se dejen llevar por su propia mente. Dejen el control en manos del Espíritu Santo y Él va a hacer lo posible en nuestras vidas. Nada va a pasar sin que Dios lo permita. Por eso es que lo que vamos a hacer siempre va a ser dejar en las manos de Dios para que todo lo que hagamos, como aprendamos a delimitar un texto, siempre sea importante para poder seguir avanzando con el estudio y con, sobre todo con este semestre, que se va a quedar el semestre nada más aquí, pero ustedes van a continuar desarrollando la palabra de Dios en el siguiente semestre con exégesis, y cuando ustedes terminen la facultad, ustedes van a especializarse para las siguientes cosas que tengan, poderlas hacer de la forma mejor posible. Así que, pues con esto cierro la clase. Me gustaría que pudiéramos orar y que se pueda quedar en nuestro corazón esta palabra para poder prepararnos para la siguiente semana y que esta semana ustedes puedan aprender a desarrollar todo lo que hemos visto en esta. Así que vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias en esta hora. Padre bendito, por toda la riqueza que nos has dado. Solamente te pedimos, Espíritu Santo, que tú siempre tomes el control de nuestra vida, que seamos instrumentos tuyos, pero no instrumentos para utilizarse nada más, sino instrumentos que necesitan ser perfeccionados, que necesitan ser afirmados, que necesitan ser afinados, que necesitan ser moldeados, Señor. Vemos los instrumentos musicales, no solamente fueron creados ya así, sino fueron pulidos, fueron tallados, fueron puestos al fuego, si es en caso de un metal, fueron procesados. De la misma forma, nosotros necesitamos ser procesados por ti. Necesitamos ser moldeados por ti. Necesitamos ser preparados para que cumplamos la función que tú has puesto en nuestras vidas, en particular con nosotros. Necesitamos que tú nos enseñes a cómo desmenuzar tu palabra, a cómo utilizar todos los elementos que al día de hoy escuchamos y leímos y vimos y hemos puesto en práctica a lo largo de este tiempo. Ayúdanos, Señor, por favor, a llevar al éxito todas estas reglas, Señor, para que podamos nosotros, al ya recibirlo primero nosotros, poderlo compartir y que tenga el mismo éxito y ya tuvo con nosotros el impacto de tu palabra. Llévanos siempre a más, llévanos siempre a la perfección tuya, Jesús, para que el día de mañana busquemos, como dice ese canto, ser más como tú y reflejar al mundo tu amor, Señor. Te doy gracias por este tiempo. Bendice a mis hermanas, Señor, que están conectadas el día de hoy, a la hermana Estercita, a la hermana Georgina y a la hermana Mari Carmen, y también a todos aquellos que nos ven en YouTube, Señor, sabiendo que todo es para bendición tuya, para gloria y honra de tu nombre, pero también para el desarrollo de nuestras vidas y del propósito que has puesto en particular en nosotros. Te damos gracias por este tiempo, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bueno, me despido ahora sí de ustedes, hermana Estercita, hermana Georgina, hermana Mari Carmen. Dios las bendiga, les mando la diapositiva y se me estaba olvidando el cuestionario. Se los mando para que lo tengan. El cuestionario 9, si tienen alguna duda, por favor, háganmela saber, ¿vale? Dios les bendiga, les mando un fuerte abrazo Gracias. y que Dios esté con ustedes. Bye, Dios Amén. les bendiga. Dios le bendiga. Bendiciones. Bye, bendiciones. Gracias.